Buena esposa. Capítulo 2. Una vez más había logrado ocultarse a tiempo. Ron y Hermione habían notado que quería alejarse de ellos. Por lo que apenas terminó la clase ellos no perdieron tiempo en perseguirlo. Pero él sabía mucho más huir que ellos seguirle. Y no se dejaría atrapar. No por ellos. No lo había hecho obvio. Lo que menos quería en ese momento eran rumores y chismes sobre ellos. Sobre todo sobre él. No quería confrontarlos ahora. Solo quería espacio para pensar en qué hacer. Y eso cuando estuviera listo para pensarlo. Aún no sabía si los perdonaría. Pero sí sabía que quería elegirlo por él mismo. Y por ese motivo no quería escuchar millones de opiniones sobre el tema que no les incumbía. Aunque no era exactamente por ese motivo que quería a todos ignorantes del tema. Nunca le había gustado y nunca le gustara escuchar de la gente hablar de él. Menos así. No sabía si era por conocer. Gracias a su tía. Lo cambiante que eran esas opiniones. O porque no estaba preparados para todos esos ojos el día que entró al mundo mágico. Pero no saberlo no significaba que no importara. Simplemente no le gustaba y ya. De todos modos lo importante era lo bien que había disimulado evitarlos. Simplemente se hizo lejos. Comió antes. Se aseguró de no estar solo con ninguno de ellos. Los evitó sin ser evidente. Para ellos y para muchos otros no era a propósito. Solo era un ligero cambio. Y por ello lo ignoraron cuando caminó lejos. Con suerte la gente pensaría que evitaba escucharlos pelear y por eso los tenía tan atrás. Al final el resultado había sido el planeado. Una vez más estaba escondido en una aula sin uso que gracias al mapa sabía dónde estaba. Ya que la puerta se escondía. Lejos de ellos. Suspiro pesado. Seguro de que ellos y cualquier otra persona estaba lo suficientemente lejos como para escucharlo. Y buscó una esquina donde sentarse. Para no pensar en ello había aprendido a leer más. Pero ningún libro parecía tan efectivo como el de Buenas esposas. No entendía realmente el porqué. Pero aún así aprovechaba cada oportunidad para leerlo. Los otros libros lo distraían. Pero este de verdad lo disfrutaba. Así que lo leía siempre que podía. Siempre que quería olvidar. Aunque sea por un rato. Él porque estaba solo en ese momento. Estaba mal. Gracias a ellos se había acostumbrado a la compañía. Le dolía el cambio. Se conocía lo suficiente para saber que seguir con ese tren de pensamientos solo lo sumergiría en lo que intentaba evitar. Así que sin demora sacó el libro y buscó donde había quedado. Encontró la página y pronto se puso a leer. Después de releer un poco llegó a el párrafo que estaba leyendo antes. Esta vez mencionaba cosas un poco más técnicas como los nombres de los colores. Los cortes en la ropa. La forma. El largo. Y esas cosas. Obviamente además de lo otro. ¿En qué favorece? ¿Qué impresión daba? ¿Qué desfavorece? ¿Con qué color podía reemplazarlo? ¿Con qué color combinarlo y eso? Esta vez era una dama de piel morena. Era alta. Elegante y posaba de lado con una mano en la cintura y la otra estirando su brazo con su varita. Esta era sostenida por su mano y a su vez estaba agarrada de un portavarita verde que estaba encima de su delicado guante blanco. Usaba un conjunto verde claro. Una falda apretada que llegaba a sus rodillas y una camiseta con pañoleta amarillo. Llevaba un sombrero como el de la abuela de Neville. Que había visto encima de Bogart Snape. Solo que sin el pájaro y más pequeño de color verde. En la descripción hablaba de cómo inspiraba elegancia. Pero no respeto y responsabilidad. Era algo más casual pero aún elegante. Como para ir de compras en un buen lugar. Un punto a favor de cómo su portavarita combinaba con ella y cómo le daba frescura a su imagen gracias al color verde. Uno en contra era la falta de imponer respeto. Como se mencionó antes. Ya que una dama de alto calibre debería de dar esa sensación. Además de la falta de combinación de otros colores. Era hermoso. Pero para ciertos eventos no formales. Y ciertamente era más para caminar que para ir a una fiesta. Pero lo suficientemente delicado para una reunión casi formal. Cuando terminó la información, movió su mano para dar plazo a la siguiente imagen.
Cuando sus ojos comenzaron a escanear el siguiente ejemplo, se quedó congelado. No se podía mover. No sentía sus latidos u otra cosa. Se quedó aturdido. Un sentimiento de bruma o pánico comenzó a aparecer en su interior. Junto a los residuos de miseria de hace unas horas. Cuando apenas recuperó el aire que había perdido en medio del shock, se vio inundado de millones de pensamientos y recuerdos. Esto no era nada bueno. Demasiado rápidos. Demasiado chocantes. Demasiados. Simplemente más de lo que podía soportar. Todos ellos exigiendo atención que no podía ofrecer. Exigiendo un pedazo de cabeza que había perdido el día anterior. La imagen le recordaba a algo. Le recordaba al pasado. A su pasado, uno que también quería callar. Las memorias comenzaron a inundarlo como agua en un baño abierto por todos los grifos. Miradas tristes. Un pequeño sueño. Un niño admirando una muñeca de porcelana en la más alta vitrina. Demasiado. Era lo más presente. Una pequeña y dulce muñeca. Un niño herido de manera cruel. Así antes de que se escucharan gritos. Su tía gritando. Su tía insultándolo. Miradas crueles. Odio. Dolor. Tristeza. Esperanza. No podía seguir el ritmo de todo. No aguantó más antes de desconectarse. Una repentina mancha negra en su visión. Un fuerte dolor. Todo antes de que en menos de un segundo ya no fuera consciente de nada más. No pudo aguantarlo. Cuando abrió los ojos, lo primero que se enfocó no fue su alrededor, sino sus pensamientos. Todas esas memorias desordenadas y enredadas que lo habían ahogado hace quién sabe cuánto tiempo atrás. Pero podía recordar. Antes de que su tía le comenzara a decir lo feo y fenómeno que era. Esa muñeca. Ella había sido su ejemplo a seguir. Su adoración. Ahora podía recordarlo. Pensar en sí mismo como una porcelana lo hacía sentir bonito. Como una pieza que se llenaba de polvo en un estante, pero aún así era una belleza a quien le viera. Eso sentía. Aunque en realidad nadie lo veía. La modelo de la imagen había desencadenado todo. Le recordaba a la muñeca que lo había hecho pensar así de sí mismo. Ambas compartían muchas cosas. Tanto la muñeca como la modelo tenía un cabello largo y rizado color castaño claro. Era brilloso y muy bonito. Juraba a esa edad. Sin importar que fuera plástico. Que se sentía sedoso. A pesar de no haber tocado algo realmente sedoso en ese momento. Y que su piel, a pesar de ser de porcelana, era suave y cálida. Amo esa muñeca desde que la vio en ese escaparate. Tenía unos grandes y congelados ojos azules brillantes. Parecían dos grandes y bellos diamantes. Sobre todo por los blancos brillos falsos que decoraban sus ojos y le daba cierta vida. Eran lo más bonito que había visto. Sobre todo porque casi nunca había visto algo así. Ya Dudley no le compraban muñecas. Para él, sin importar lo que dijeran. Ella era la definición de belleza. Tenía unas pestañas largas del mismo color castaño de su cabello. Llevaba un sombrero delicado con un vestido blanco y verde con unos zapatitos negros delicados. Su ropa era simplemente hermosa. Él se había enamorado de la muñeca. Podía recordar ese día. Estaba llevando las compras del mercado al carro mientras su tía iba a comprar algo en otra tienda. Eran un milagro que lo hubieran dejado salir. Pero como era obvio, era por una razón. Llevar las compras. Las bolsas pesaban bastante. Sobre todo para alguien de su edad. Y por ello había decidido parar para tomar un segundo de descanso. Aprovechando que su tía no estaba a la vista. Fue entonces cuando vio la hermosa muñeca. Posada en una tienda que estaba justo frente a él. Cerrada por la hora. Recuerda no poder apartar los ojos. El miedo de que su tía lo encontrara así borrado cuando se encontró con la delicada porcelana que estaba allí. Admiro a la figura de porcelana. Quieto y en silencio. Él la adoró. No era de menos. Memorizó cómo el encaje resaltaba sus zapatos y cómo el color del vestido hacía que se viera más linda. Como tenía unos ojos congelados pero hermosos. Como su sombrero resaltaba sus rizos. Era una preciosidad. No se podía decir menos. Habían pasado años desde eso.
Pero tenerla presente en su memoria solo traía los mismos sentimientos de amor y admiración que tenía por ella. No podía evitarlo. También recuerda lo que sucedió después. Su mirada se perdió y se dirigió su reflejo en el vidrio de la tienda. El cielo naranja detrás de él era maravilloso. Pero quedó opacado cuando se fijó en él mismo. En ese momento tenía una edad más o menos de 6 años. Su cabello despeinado y oscuro. Largo antes de que su tía se lo cortara. Era bonito y remarcaba su cara. Estaba sucia. No lo negaría. Pero fue olvidado por el hecho de que sus ojos se habían llevado el espectáculo. Eran hermosos y pequeños y sus lentes de gran tamaño los enmarcaba. Ya que eran grandes. Delgados y circulares. Tan delgaditos que pasaban por invisibles. Pero por eso Dudley los había roto con facilidad. Sus ojos parecían vivas esmeraldas que usaban damas de alta gama que había visto en las revistas de su tía. Las que usaba para decirle a tío Vernon que quería. Se había enamorado de su propio aspecto. Y se enorgulleció en silencio. Días después a ese los pensamientos no lo abandonaron. Solía pensar en que se pondría unos guantes blancos y un vestido largo para que los golpes de sus piernas y manos no fueran visibles. Que peinaría su cabello y se pondría pequeñas pinzas para decorarlo. Le gustaba soñar despierto con eso durante horas. Así hasta que su tía comenzó a decirle su opinión de su belleza. Que en su idioma era fealdad. Eso lo desanimó enormemente. Luego con la repetición de lo mismo. Y el paso de los años. Se dio cuenta que había dejado de ser una adorable muñeca. Esa impresión solo lo había acompañado menos de un año. En cambio ahora, y por culpa de sus tíos, era un niño maltratado que tenía mala fama en el barrio y era sirviente de ellos. Aún así mantuvo dentro de él una pequeña esperanza que se negó a morir. Hasta que, un día se observó en el espejo. Fue ese día que toda su autoestima se rompió. En pedazos como la porcelana que creía ser. Como si lo hubieran dejado caer. Sin importarle a nadie lo más mínimo. Se dio cuenta de sus cicatrices y de lo feo que era. De sus gruesos lentes marcados. De cómo su lastimado cabello sucio y mal cortado ya no era largo y bonito. De que sus manos, algo magulladas y pequeñas, ahora eran más grandes y casi rotas. Y la ropa. Oh, la ropa. Todo eso dejó como un fantasma lo que creyó ser. Y para no seguir herido. Se olvidó de eso. Y ahora que lo recordaba no podía culparse. De verdad dolía. Dolía demasiado. Porque evidenciaba sus mentiras. Porque mostraba que no estaba bien. Que nunca lo estuvo. Porque eso le prohibía mentirse a sí mismo. Soltó un suspiro y cortó esa línea de pensamiento con esfuerzo. No podía seguir allí. Pensar en eso le haría más daño que bien. Esos recuerdos le hicieron temblar. Se sentía miserable e impotente en ese pequeño rincón escondido y oscuro. Sobre todo porque en unos días regresaría con ellos. Y no había nada que lo cambiara. Los últimos 5 días habían sido un completo fastidio. Sus amigos nunca lo dejaron en paz. Insistiendo en preguntarle por qué se estaba distanciando de ellos. Solo le provocaba ganas de gritar a los 4 vientos que los había escuchado insultándolo y burlándose de él. No lo hizo. Y no sabía si era porque no quería dañar sus últimos días así o porque no lo aceptaba aún. Pero aún si no quería hablarles. No soportaría hablar con esos hipócritas diciendo que se preocupaban y que lo apoyarían cuando se burlaban a sus espaldas. Después de la tristeza y el dolor llegaba la ira. Y como él no quería sentirse mal se enojaba aún más rápido. Por eso había estado hecho furia y le había costado bastante ocultarlo. Había estado de tan mal humor que apenas había recordado que no devolvió el libro de los modales para dama justo ahora. Cosa que no favorecía. Ya que en ese momento se encontraba en uno de los vagones del expreso de Hogwarts. Listo a segundos para arrancar e irse. Por lo menos podría leer un poco del libro después de que sus tíos lo encierren. Ya que la verdad no tenía nada que hacer cuando lo mantenían como prisionero la primera semana. De todos modos aún no había leído nada más allá de los ejemplos. Le había distraído en otras cosas como evitar a sus amigos o en otros libros que había que leer para sus clases.
las tareas y demás. Por lo menos era una buena idea llevar el libro. Enseñaba muchas cosas. Y varias de ellas las había meditado. Ya que con solo leer los nombres de los capítulos se había sentido cómodo al saber que aprendería eso. Pero había un problema. Allí mismo indicaba que era para esposas. O damas en general. Y él por obvias razones no era lo que llamarían una dama. En otras palabras, nada de lo que estaba en ese libro estaba dirigido a él. Suspiró. Había una parte de él que quería hacer esas cosas. Lo sabía. Pero no podía. Aún así, aburrido por estar solo por primera vez en el viaje, decidió sacar el libro. Y sí. En primer lugar estaba dirigido para damas. Pero luego tendría que recordar que buscó el libro en primer lugar para distraerse. No para realizar nada de eso. Sin mencionar que aún no sabía de por qué estaba en la sección prohibida. Ya que en realidad no decía nada ilegal. Aún, solo sacó el libro azul. Ahora sin polvo. Y lo abrió en el siguiente capítulo. Había querido evitar regresar a su pasado. Así que cambió de capítulo. Pijamas y sus situaciones. Lo admitía. Se había burlado de eso. ¿Quién diría que esto merecía un capítulo completo? Oh sí. Una dama. Y al final terminó igual. Entonces la respuesta era: una dama y él. Sin bromas. Y es que sin lugar a dudas merecía un capítulo. O incluso dos si hablaban en serio. Era un tema bastante extenso. Aunque parecía que no. Pero es que sí tenía sentido. En el capítulo anterior, sobre los colores, vagamente había mencionado algo de los colores de las pijamas. Pero nunca imaginó que fuera así de largo. No sabía cómo era posible que fuera tan extenso. Por ejemplo, blanco. Pureza y tranquilidad. Si usas una bata blanca. Recomendada para todas las edades. Desde niñas hasta mayores no más de 50. Entonces dependía del largo. El ancho. Lo transparentoso. La tela. La forma de las mangas. La ubicación del nudo. Y los adornos. Todo eso para la imagen que proyectaría una simple bata blanca para dormir. En cambio, si fuera algo cómodo. Como para el frío. Lo cual sería un pantalón y un suéter. También venía complicaciones. ¿Por qué daría sensaciones diferentes? Incluso si aún era blanco. Tenía que tener en cuenta el largo. Lo ancho. El tipo de tela y muchas otras cosas. Ahora había que añadir la situación. Si estabas cansado y querías comodidad. Entonces dependía. Pues si compartías habitación con tu hermana. Por ejemplo. Se debían descartar ciertas cosas. Si tenías habitación propia. Se borraban otras cosas. Si tenías esposo, entonces por más cansada aún debías verte bella. Así que cambian algunas opciones por otras. Era un nudo de problemas y situaciones que milagrosamente se había resumido en un solo capítulo. Era demasiadas información que aún así había logrado entender. Ahora se moría internamente por ni siquiera pensar en el tipo de ropa para ir a dormir. Sabiendo lo que implicaba, ahora no sabía cómo tomar que dormía con la misma ropa que casi siempre usaba el mismo día. La cual normalmente estaba rota. Aunque tampoco es que él tuviera opción. La lista de cosas que debías de tener en cuenta era enorme. Mucha para pensar. Y aún así faltaban muchos capítulos. Pero no eran quejas. Solo sorpresa. En realidad el libro era una extensa ayuda para que las chicas se convirtieran en elegantes y exitosas damas de alto estatus. Si es que entendía bien el propósito del libro. Tenía consejos de belleza. Recomendaciones. Regaños. Ayudas. Correcciones. Explicaciones. Todo dicho de manera comprensible y maravillosamente redactado. De manera de que el simple hecho de leer hiciera que uno aprendiera. Y deseara poner todo en práctica. Incluso, con solo leer el libro ya pensaba con un tono más elegante. Las palabras dicha, maravilla, elegancia, dama, estatus, y otros términos nunca habían estado en su cabeza. Ahora eran parte de su vocabulario. Ese libro estaba escrito de manera tan natural que parecía que enseñaba incluso la manera de expresar una opinión con solo lectura. Soltó un bufido ante eso. Incluso se corregía a sí mismo mentalmente.
diciendo palabras que quedaban mejores y todo por leer ese libro. Pero nuevamente, no tenía mucho de qué quejarse. Sobre todo porque parecía que funcionaba espléndidamente. Ya que incluso siendo hombre ya quería poner en práctica todo lo leído. Y eso era algo que obviamente no haría. Por mucho que quisiera hacerlo.